Los tatuajes son uno de los temas más polémicos dentro y fuera de la Iglesia. ¿Alguna vez has pensado por qué algunas personas aún consideran esto un tabú, mientras que otros lo ven como una forma de expresión? Para muchos, es solo un detalle estético, pero para otros, es una cuestión espiritual profunda. Incluso podría sorprenderte al descubrir que este debate es tan antiguo como el propio texto bíblico. En este vídeo, vamos a explorar lo que la Biblia realmente dice sobre los tatuajes y lo que esto significa para tu fe. ¿Acaso van en contra de lo que Dios desea para nosotros, o es posible verlos bajo una nueva perspectiva? Si alguna vez has tenido dudas sobre esto o conoces a alguien que piensa de manera diferente, prepárate para descubrir respuestas que podrían cambiar tu visión. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar algo fundamental que podría transformar tu percepción sobre este tema tan discutido. La visión bíblica sobre los tatuajes comienza con una instrucción clara en Levítico, donde Moisés prohíbe al pueblo de Israel marcar su cuerpo. A primera vista, esta orden puede parecer rígida, pero en ese tiempo, cada práctica cargaba un peso cultural. Era una prohibición que iba más allá de la estética. Se trataba de proteger la identidad y los valores de la comunidad. Imagina vivir en una época en la que las marcas en el cuerpo significaban una alianza con deidades paganas. En este contexto, el tatuaje no era solo una imagen, sino un símbolo de un vínculo profundo con aquello que se tatuaba, afectando directamente la fe y los compromisos religiosos. Este pasaje bíblico, sin embargo, invita a profundizar. Hoy en día, no todos ven que esta prohibición se aplique de la misma manera. Por eso, muchos estudiosos afirman que comprender la motivación detrás de cada mandamiento es esencial. En lugar de enfocarse únicamente en el acto en sí, podemos buscar entender el mensaje de respeto y santidad que estos textos transmiten. En el fondo, las leyes de Moisés eran una manera de guiar al pueblo lejos de influencias que los alejaran de sus valores, y no necesariamente una condena a cada práctica. Este tema plantea cuestiones fascinantes sobre la libertad y la responsabilidad. Si en tiempos antiguos el tatuaje era una barrera espiritual, hoy puede tener significados totalmente distintos. Muchos optan por tatuajes que representan fe, recuerdos e incluso versículos bíblicos. Esto nos lleva a reflexionar: ¿es la práctica en sí negativa, o lo que realmente importa es la intención y el respeto a la propia fe? Así, la perspectiva bíblica sobre los tatuajes abre espacio para que consideremos cómo honrar nuestra fe de forma genuina, lo que nos lleva a reflexionar sobre el impacto cultural que estas prácticas tienen en nuestras vidas. Los tatuajes son uno de los temas más polémicos dentro y fuera de la Iglesia. ¿Alguna vez has pensado por qué algunas personas aún consideran esto un tabú, mientras que otros lo ven como una forma de expresión? Para muchos, es solo un detalle estético, pero para otros, es una cuestión espiritual profunda. Incluso podría sorprenderte al descubrir que este debate es tan antiguo como el propio texto bíblico. En este vídeo, vamos a explorar lo que la Biblia realmente dice sobre los tatuajes y lo que esto significa para tu fe. ¿Acaso van en contra de lo que Dios desea para nosotros, o es posible verlos bajo una nueva perspectiva? Si alguna vez has tenido dudas sobre esto o conoces a alguien que piensa de manera diferente, prepárate para descubrir respuestas que podrían cambiar tu visión. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar algo fundamental que podría transformar tu percepción sobre este tema tan discutido. La visión bíblica sobre los tatuajes comienza con una instrucción clara en Levítico, donde Moisés prohíbe al pueblo de Israel marcar su cuerpo. A primera vista, esta orden puede parecer rígida, pero en ese tiempo, cada práctica cargaba un peso cultural. Era una prohibición que iba más allá de la estética. Se trataba de proteger la identidad y los valores de la comunidad. Imagina vivir en una época en la que las marcas en el cuerpo significaban una alianza con deidades paganas. En este contexto, el tatuaje no era solo una imagen, sino un símbolo de un vínculo profundo con aquello que se tatuaba, afectando directamente la fe y los compromisos religiosos. Este pasaje bíblico, sin embargo, invita a profundizar. Hoy en día, no todos ven que esta prohibición se aplique de la misma manera. Por eso, muchos estudiosos afirman que comprender la motivación detrás de cada mandamiento es esencial. En lugar de enfocarse únicamente en el acto en sí, podemos buscar entender el mensaje de respeto y santidad que estos textos transmiten. En el fondo, las leyes de Moisés eran una manera de guiar al pueblo lejos de influencias que los alejaran de sus valores, y no necesariamente una condena a cada práctica. Este tema plantea cuestiones fascinantes sobre la libertad y la responsabilidad. Si en tiempos antiguos el tatuaje era una barrera espiritual, hoy puede tener significados totalmente distintos. Muchos optan por tatuajes que representan fe, recuerdos e incluso versículos bíblicos. Esto nos lleva a reflexionar:
¿Es la práctica en sí negativa, o lo que realmente importa es la intención y el respeto a la propia fe? Así, la perspectiva bíblica sobre los tatuajes abre espacio para que consideremos cómo honrar nuestra fe de forma genuina, lo que nos lleva a reflexionar sobre el impacto cultural que estas prácticas tienen en nuestras vidas. Para Pablo, nuestro cuerpo es un templo sagrado, habitado por el Espíritu Santo, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo cuidarlo y usarlo para glorificar a Dios. Esto significa que nuestras decisiones sobre lo que hacemos con el cuerpo tienen un peso espiritual. Es una visión que va más allá de la apariencia, enfocándose en la integridad y el respeto que debemos tener por lo que Dios nos ha dado. Permanece atento, pues vamos a profundizar sobre cómo esta visión influye en nuestras decisiones. Esta perspectiva del cuerpo como templo trae un sentido de responsabilidad que transforma nuestras acciones. Cuando Pablo habla de honrar el cuerpo, se refiere a algo más profundo que solo evitar marcas. Se trata de vivir de una manera que respete nuestra esencia y espiritualidad. Para algunos, esto significa evitar los tatuajes. Para otros, la intención y el propósito detrás de cada elección son más importantes. Continúa en el vídeo para ver cómo esto se aplica de manera práctica en nuestro día a día. ¿Pero qué significa realmente ver el cuerpo como un templo? No se trata solo de evitar ciertas prácticas, sino de vivir de manera equilibrada, cuidando la salud física y mental. La práctica de ejercicio, la alimentación saludable e incluso el cuidado con lo que consumimos mentalmente forma parte de este respeto. Es un llamado a transformar nuestras actitudes diarias en actos de devoción, un recordatorio de que lo sagrado está presente hasta en las decisiones más comunes. No te pierdas el próximo tema, donde exploraremos cómo la cultura moderna impacta esta visión. Con el tiempo, la visión de la Iglesia sobre los tatuajes ha cambiado, reflejando una apertura cultural que antes no existía. Antiguamente, un tatuaje podía verse como rebeldía o incluso como desvío de fe, pero hoy vemos a líderes religiosos que optan por tatuajes como expresión de identidad. Este cambio revela una nueva interpretación de la fe, más inclusiva y conectada con las distintas formas de expresión. Continúa viendo para entender qué significa esta nueva perspectiva para la fe cristiana actual. Esta transformación cultural muestra que, a pesar de las tradiciones, la fe también se adapta a los tiempos. Muchas comunidades religiosas ahora entienden que el valor de una persona no está en las marcas en su cuerpo, sino en su carácter y sus acciones. Esto amplía la comprensión de lo que significa ser cristiano en el mundo contemporáneo, donde lo externo importa menos que lo interno. Esta visión más flexible no debilita la fe, sino que la fortalece al acoger las diferencias. No te vayas todavía, porque vamos a explorar cómo esto impacta la relación con Dios de forma práctica. Para muchos cristianos, los tatuajes representan un cambio personal o un recuerdo espiritual. La práctica, que antes fue motivo de juicio, ahora es vista por algunos como un puente para atraer a personas que, de otra forma, se sentirían excluidas de la comunidad. Esta evolución en la Iglesia nos lleva a reflexionar sobre cómo la cultura y la espiritualidad pueden caminar juntas, creando un espacio de aceptación y empatía. Quédate hasta el final para descubrir cómo este cambio de perspectiva puede fortalecer la fe y la comunidad. Para Pablo, nuestro cuerpo es un templo sagrado, habitado por el Espíritu Santo, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo cuidarlo y usarlo para glorificar a Dios. Esto significa que nuestras decisiones sobre lo que hacemos con el cuerpo tienen un peso espiritual. Es una visión que va más allá de la apariencia, enfocándose en la integridad y el respeto que debemos tener por lo que Dios nos ha dado. Permanece atento, pues vamos a profundizar sobre cómo esta visión influye en nuestras decisiones. Esta perspectiva del cuerpo como templo trae un sentido de responsabilidad que transforma nuestras acciones. Cuando Pablo habla de honrar el cuerpo, se refiere a algo más profundo que solo evitar marcas. Se trata de vivir de una manera que respete nuestra esencia y espiritualidad. Para algunos, esto significa evitar los tatuajes. Para otros, la intención y el propósito detrás de cada elección son más importantes. Continúa en el vídeo para ver cómo esto se aplica de manera práctica en nuestro día a día. ¿Pero qué significa realmente ver el cuerpo como un templo? No se trata solo de evitar ciertas prácticas, sino de vivir de manera equilibrada, cuidando la salud física y mental. La práctica de ejercicio, la alimentación saludable e incluso el cuidado con lo que consumimos mentalmente forma parte de este respeto. Es un llamado a transformar nuestras actitudes diarias en actos de devoción, un recordatorio de que lo sagrado está presente hasta en las decisiones más comunes. No te pierdas el próximo tema, donde exploraremos cómo la cultura moderna impacta esta visión. Con el tiempo, la visión de la Iglesia sobre los tatuajes ha cambiado, reflejando una apertura cultural que antes no existía. Antiguamente, un tatuaje podía verse como rebeldía o incluso como desvío de fe,
pero hoy vemos a líderes religiosos que optan por tatuajes como expresión de identidad. Este cambio revela una nueva interpretación de la fe, más inclusiva y conectada con las distintas formas de expresión. Continúa viendo para entender qué significa esta nueva perspectiva para la fe cristiana actual. Esta transformación cultural muestra que, a pesar de las tradiciones, la fe también se adapta a los tiempos. Muchas comunidades religiosas ahora entienden que el valor de una persona no está en las marcas en su cuerpo, sino en su carácter y sus acciones. Esto amplía la comprensión de lo que significa ser cristiano en el mundo contemporáneo, donde lo externo importa menos que lo interno. Esta visión más flexible no debilita la fe, sino que la fortalece al acoger las diferencias. No te vayas todavía, porque vamos a explorar cómo esto impacta la relación con Dios de forma práctica. Para muchos cristianos, los tatuajes representan un cambio personal o un recuerdo espiritual. La práctica, que antes fue motivo de juicio, ahora es vista por algunos como un puente para atraer a personas que, de otra forma, se sentirían excluidas de la comunidad. Esta evolución en la Iglesia nos lleva a reflexionar sobre cómo la cultura y la espiritualidad pueden caminar juntas, creando un espacio de aceptación y empatía. Quédate hasta el final para descubrir cómo este cambio de perspectiva puede fortalecer la fe y la comunidad.